La niebla reptaba entre los árboles como si tuviera vida propia. Era una noche sin luna, y el viento apenas se atrevía a murmurar entre las ramas secas. A las afueras del pueblo, el bosque se extendía como un océano oscuro, sus límites difusos, bajo la bruma. En lo más profundo, entre troncos retorcidos y senderos olvidados, se escondía un caserón antiguo. Las historias decían que nadie se atrevía a acercarse después del anochecer, pero Lucía, movida por una mezcla de curiosidad y desafío, decidió ir. Se detuvo frente a la verja oxidada, dudando por un instante. El metal estaba frío bajo su mano, como si la puerta misma advirtiera que no debía cruzar. Respiró hondo. El bosque parecía contener la respiración con ella. Entonces, empujó la verja, que se abrió con un chirrido largo y lastimero. El jardín era un laberinto de maleza y sombras. Los árboles, viejos y encorvados, parecían inclinarse hacia ella, como si quisieran susurrarle secretos olvidados. Lucía avanzó despacio, sintiendo cómo la humedad del suelo se filtraba a través de sus zapatillas. Cada paso levantaba pequeños remolinos de hojas secas que giraban a su alrededor como fantasmas juguetones. La casa, ahora frente a ella, era aún más imponente de cerca. Las paredes, cubiertas de enredaderas negras, parecían latir bajo la escasa luz de su linterna. Una ventana del piso superior estaba rota y de ella colgaba un trozo de cortina desgarrada que se mecía en el viento. Lucía tragó saliva, sintiendo el peso del silencio sobre sus hombros. Se preguntó, por primera vez, si no sería mejor volver. Pero algo dentro de ella, una voz pequeña y obstinada, le ordenó seguir. Con un leve temblor en la mano, puso los dedos sobre la manija de la puerta principal. La puerta se abrió sola. Un olor antiguo y húmedo salió al encuentro de Lucía, como el aliento de algo que llevaba demasiado tiempo dormido. La linterna iluminó un vestíbulo cubierto de polvo y telarañas que brillaban como hilos de plata. Cuadros torcidos colgaban de las paredes, sus imágenes ocultas bajo capas de suciedad. Al fondo, una escalera de madera subía hacia la oscuridad del piso superior. Cada peldaño crujía apenas, como si esperara ser pisado. Lucía avanzó despacio, cada latido de su corazón resonando en sus oídos. Un sonido suave la detuvo. Era un susurro. No provenía de arriba, ni de algún rincón de la casa. Venía de detrás de ella. Se volvió con rapidez, pero no había nadie. Solo el jardín oscuro y silencioso más allá de la puerta abierta. Entonces notó algo extraño. La verja por la que había entrado estaba cerrada, y no recordaba haberla tocado de nuevo. Lucía no estaba sola. La linterna titiló de nuevo, lanzando sombras danzantes por las paredes agrietadas. Lucía retrocedió un paso, el corazón golpeándole las costillas como un tambor de guerra. La verja no solo estaba cerrada, estaba encadenada. El pesado candado colgaba, oxidado pero firme, como si alguien o algo hubiera sellado el bosque detrás de ella. Un murmullo, apenas un roce de palabras, serpenteó por el aire. No venía de un lugar concreto. Parecía brotar de las mismas paredes, del suelo, de la niebla que ahora se filtraba por la puerta entreabierta. Con los dedos crispados alrededor de la linterna, Lucía giró sobre sí misma. Una silueta cruzó fugazmente el vestíbulo, al borde de su visión. No pudo distinguir detalles, solo la impresión de algo larguirucho, encorvado, con movimientos torpes como los de un muñeco roto. La puerta principal se cerró de golpe, haciendo temblar los cimientos de la casa. Lucía gritó, pero su voz pareció ser absorbida por la casa, tragada en el mismo silencio que latía bajo sus pies. Y entonces, muy claramente, escuchó su nombre. Lucía. No era un susurro arrastrado,
Era una voz familiar, una voz que no debería estar allí. La voz de su madre, muerta hacía 3 años. Lucía sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de ser firme. Era como si la casa respirara, como si la madera misma se curvara y se estirara bajo una piel invisible. La voz de su madre volvió a sonar, esta vez más cerca, tan real que por un instante Lucía pensó que si se volvía rápido, la encontraría de pie, sonriéndole. «Lucía, ven aquí, cariño, estoy esperándote». El impulso fue casi irresistible. Avanzó unos pasos hacia el corredor oscuro, la linterna temblando en su mano, hasta que su conciencia, o algo más primitivo, más visceral, tiró de ella hacia atrás. Su madre estaba muerta, enterrada bajo una lápida fría en el cementerio viejo del pueblo. El pasillo parecía estirarse a medida que caminaba. La casa era más grande por dentro de lo que aparentaba desde afuera, y cada puerta que pasaba estaba entreabierta, dejando escapar un susurro de voces apagadas, lamentos apenas audibles. Se detuvo frente a un espejo enorme, agrietado en la parte superior. La linterna iluminó su propio reflejo, solo que no era exactamente ella. La imagen en el espejo la miraba fijamente, pero sus ojos eran oscuros, como pozos sin fondo, y una sonrisa torcida se dibujaba lentamente en su rostro. Lucía dio un paso atrás, horrorizada. La figura en el espejo no se movió. Seguía allí, mirándola, esperándola. Fue entonces cuando escuchó unos pasos pesados, arrastrándose hacia ella desde el fondo del corredor. Y esta vez no estaba sola para imaginarlo. Lucía sintió los pasos antes de oírlos. Un estremecimiento recorrió el suelo, subió por sus pies y le sacudió los huesos. La linterna vibraba débilmente en su mano, y cada parpadeo de luz parecía traer el mundo más cerca y más distorsionado. El pasillo ya no era recto, se ondulaba delante de sus ojos, como si respirara. Las paredes, cubiertas de papel descascarado, se encogían, goteaban humedad, y de esas grietas parecían brotar susurros, lamentos, nombres que no eran el suyo, pero que reclamaban su atención. La linterna iluminó un espejo polvoriento colgado torcido en la pared. Lucía alzó la vista, y esta vez no fue su reflejo quien la miró. Era una niña de cabello enmarañado y ojos tan vacíos como una tumba abierta. La niña sonrió, una sonrisa rota, y detrás de ella, en la negrura del espejo, algo se movió. Lucía retrocedió, chocando contra un mueble cubierto por una sábana blanca. Bajo la tela, algo golpeó, una vez, 2 veces, como si algo estuviera atrapado allí dentro, desesperado por salir. El pánico trepó por su garganta y corrió. Corrió por el corredor, sin mirar atrás, sin pensar. El caserón no era solo viejo, no era solo abandonado. Era un pozo que tragaba las cosas vivas. Y Lucía ya había caído demasiado profundo. Mientras corría, un cuadro viejo se descolgó y cayó a su lado, partiéndose en 1000 pedazos. Entre los fragmentos, un pedazo de papel amarillento sobresalía. Lucía lo agarró al vuelo, apenas sin detenerse. Solo alcanzó a leer 2 palabras garabateadas apresuradamente: no confiar. Y en ese instante, la casa pareció reírse en un crujido largo y seco. El papel temblaba en sus dedos sudorosos mientras seguía corriendo a ciegas por pasillos que no parecían tener fin. Cada puerta que pasaba estaba entreabierta, y detrás de cada una se oía el eco de vidas rotas. Risas que se transformaban en sollozos, pasos que no llevaban a ninguna parte, gritos ahogados por algo demasiado antiguo para tener nombre. Lucía tropezó al doblar una esquina y cayó de rodillas. La linterna rodó lejos, girando lentamente hasta quedar apuntando hacia el techo manchado de humedad. A tientas se arrastró para alcanzarla, pero una mano, helada, huesuda,
emergió de la penumbra y la aplastó contra el suelo. Lucía gritó, luchando, pero la mano no era sólida. Era como niebla espesa, como dedos hechos de humo frío. Aún así, el contacto dejó marcas rojas sobre su piel. Finalmente, logró zafarse y tomar la linterna. Al alumbrar hacia el lugar de donde había surgido la mano, no vio a nadie. Solo una puerta entreabierta que antes no estaba allí. Una habitación la llamaba, literalmente. Desde dentro, su propia voz la llamaba. Lucía, ven, era su voz, pero distorsionada, como un eco maldito de sí misma. El papel arrugado en su bolsillo pareció arder por un momento. No confiar. Lucía apretó la mandíbula. Sabía que debía alejarse, pero sus pies, traidores, se movieron solos. Un paso, luego otro, hipnotizados por la melodía de su propia voz. Al traspasar la puerta, el frío la envolvió como un océano congelado. La habitación era distinta. Paredes de piedra antigua, suelo de tierra, y en el centro, una silla de madera desgastada, con cuerdas deshilachadas colgando de los brazos, como si hubiese sido usada para atar a alguien o a algo, y sobre la silla algo esperaba, algo que se parecía demasiado a ella misma. Lucía se quedó paralizada. La figura sentada en la silla tenía su rostro, su cuerpo, hasta su misma ropa, pero no era ella, no realmente. Los ojos de aquella otra Lucía eran vacíos, dos huecos negros donde debería haber habido vida. Y su boca se curvaba en una sonrisa lenta, antinatural, que parecía estirarle la piel hasta casi romperla. La linterna parpadeó, y en ese destello breve, la figura se levantó. Lucía retrocedió instintivamente, chocando contra la puerta, pero la puerta había desaparecido. Detrás de ella solo había una pared desnuda de piedra fría. La otra Lucía avanzó con movimientos espasmódicos, como una marioneta cuyos hilos hubieran sido cortados y anudados malamente. Cada paso dejaba un rastro de huellas húmedas en el suelo de tierra. La linterna cayó de su mano. No había a dónde correr. No había a dónde gritar. La figura habló, no con su voz, sino con todas las voces que había escuchado en la casa. La de su madre, la suya propia, las risas y los llantos, mezclados en un coro grotesco. «Déjame entrar», susurró la figura. «Déjame ser tú». Lucía sintió un tirón en su mente, como si algo tratara de arrastrarla hacia afuera de su propio cuerpo. Una náusea le retorció el estómago. El papel arrugado seguía en su bolsillo, ardiendo ahora con una fuerza casi viva. No confiar era su única ancla. Con un último resto de voluntad, cerró los ojos, apretó los puños hasta clavarse las uñas en las palmas y gritó con toda su fuerza interior: «No eres real». El mundo explotó en un estallido de oscuridad y viento helado. Cuando Lucía abrió los ojos, estaba sola en la habitación. Pero algo había cambiado. Ya no era la misma. La casa la había tocado y había dejado algo dentro de ella. Lucía estaba de pie, temblando, en el centro de la habitación vacía. La linterna agonizaba en el suelo, su luz débil apenas alcanzando las paredes. Pero ya no importaba. Ahora podía ver sin necesidad de ella. Veía cosas que antes estaban ocultas. Sombras atrapadas en las grietas, rostros fugaces en la madera podrida, susurros que tejían telarañas de pensamientos extraños en su mente. La casa había abierto algo dentro de ella, algo que no podía volver a cerrar. Al mirar sus propias manos, vio que su piel estaba marcada. Finas líneas negras, como raíces, trepaban por sus muñecas, como tatuajes, que palpitaban con su propio pulso. Y entonces lo entendió. La casa no era solo un lugar, era una trampa viva, una trampa que cazaba almas. Las atraía con recuerdos, con voces queridas, y luego las copiaba, las devoraba,
y las dejaba atrapadas en su interior, ecos vacíos de quienes habían sido alguna vez. Lucía había sido elegida, no por azar, el apellido en el cuadro roto que había visto, los ojos oscuros de la familia. Eran sus antepasados. Ella pertenecía a la casa. Siempre había pertenecido. Una risa seca retumbó a su alrededor sin origen ni dirección. Era la casa misma quien reía. Del suelo, de las paredes, del techo, comenzaron a brotar manos. Manos descarnadas, deformes, que se estiraban hacia ella, buscando atraparla, sujetarla, hundirla en la carne de la casa. Lucía giró desesperada, buscando una salida, pero no había puertas, no había ventanas, solo piedra, madera y oscuridad, y en el centro de todo, esperándola, su doble. La otra Lucía sonriendo, los brazos abiertos como una madre amorosa. «Ven, Lucía», susurró. «Aquí es donde siempre debiste estar». Lucía sentía las manos espectrales rozándole la piel, arrastrándola hacia el suelo que latía como un corazón enfermo. Cada fibra de su ser gritaba que se rindiera, que cediera, que simplemente aceptara su destino. Pero algo, muy dentro de ella, todavía resistía. Una chispa, un recuerdo. Su madre, aquella real, sonriendo en un día de sol, antes de todo el dolor, antes de que la muerte la robara. Su madre diciéndole, con ternura, «Nunca dejes que el miedo decida por ti». Con un grito que desgarró el aire, Lucía sacó el papel arrugado de su bolsillo, el último vestigio del mundo exterior, y lo sostuvo en alto como un talismán. El eco de esas dos palabras, no confiar, resonó como un trueno dentro de su mente. Las manos retrocedieron, siseando como serpientes quemadas. La casa tembló, gruñó. Las paredes se agrietaron, dejando escapar una luz pálida. La figura de su doble chilló, una voz aguda y rota, deformándose, derritiéndose en una masa informe de carne y sombra. Lucía corrió. No sabía hacia dónde, solo sabía que tenía que seguir la grieta de luz. Saltó, cruzó la ruptura abierta en la pared, sintiendo cómo las manos casi la atrapaban por los tobillos. Una ráfaga de aire frío la envolvió, cortándole la respiración. Y entonces, el silencio. Lucía cayó de rodillas en medio del bosque. La mansión estaba detrás de ella, silenciosa, inerte, como si jamás hubiera contenido los horrores que había visto. El cielo gris comenzaba a aclararse, tímidamente. Un amanecer pálido rompía la noche. Lucía cerró los ojos, respirando el olor húmedo de la tierra. Viva, real. Estaba fuera. Pero cuando abrió la mano, todavía sostenía el papel. Solo que ya no decía «no confiar». Ahora, escrito con una caligrafía torcida, decía «volverás». Y en el horizonte, la casa parecía sonreírle.